Bienvenido, bienvenida a Educar Hoy, el podcast para aprender, cuestionarnos y descubrir juntos otras formas de educar. Soy Udi Álamo, maestra y orientadora, y te ayudo a conocerte mejor como educador, a conectar con tu alumnado y con tus hijos e hijas y a sacar ideas y estrategias para mejorar la educación. Bienvenidos a todos y a todas una vez más al podcast de Educar Hoy. Tengo conmigo a la doctora Paula Lizón. Hola, Paula. Hola, ¿qué tal, Judith? Muy bien, estoy encantada de tenerte. Tenemos el placer de conversar con ella. Paula es psicolingüista y profesora ayudante doctora en el Departamento de Didácticas Específicas de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Además es compañera, persona con la que este podcast seguramente saldrá en 2026. Estamos justo al final de 2025, así que esperamos que tengamos muchos proyectos juntas durante este año 2026. Así que estoy encantada de tenerte. Muchísimas gracias por venir. Te cuento un poquito más de Paula. Ella es una persona que está especializada en el aprendizaje de segundas lenguas y enseñanza del inglés como lengua extranjera. Su trabajo, tu trabajo, ¿verdad, Paula? Si no, corrígeme, combina investigación empírica, ciencias cognitivas, pedagogía y bueno, en general ella... su investigación, su línea, su profundidad está en comprender cómo las personas aprendemos y procesamos las lenguas y cómo esto puede mejorar la educación lingüística en diferentes contextos. Tiene muchísimos campos, ella ha dado como muchos palos y tiene como una visión muy holística de todo esto del aprendizaje de las lenguas, pero bueno, hoy nos vamos a centrar en cómo el multilingüismo o cómo el aprendizaje de los idiomas nos puede ayudar en educación y qué beneficios tiene pues para los niños, los adolescentes, las personas en general. Bienvenida, Paula, al podcast. Pues muchas gracias, Judith. Estoy encantada de estar aquí. Además, me has hecho una presentación magnífica. O sea, yo, vamos, ojalá siempre me presentaran así de bien, con tanto cariño. Se nota que nos conocemos y Total. que efectivamente tenemos muchos proyectos que espero que salgan este 2026. Y nada, encantada de estar aquí contigo y bueno, y con quien nos estén acompañando al otro lado, oyéndonos. Antes de empezar el podcast, hablábamos que esto es un café como los que nos tomamos en el desayuno cuando estamos en la universidad, pero con la diferencia de que se va a grabar para la posteridad y para las personas interesadas, porque yo le hago muchas preguntas a Paula con respecto a esto del aprendizaje de los idiomas. Creo que es una persona muy interesante que nos va a compartir muchas cosas. Entonces, vamos allá, Paula. La primera pregunta, Vamos. desde qué lugar tú, como persona, pues en el ámbito que tú quieras de investigación, de docencia, de experiencia vital, te acercas al aprendizaje de las lenguas? Bueno, yo creo que esto tiene como tres partes, ¿no? La primera quizás es la parte de la investigación, que es algo que a mí me apasiona y a mí me apasiona pues intentar entender cómo procesamos el lenguaje y cómo lo adquirimos, ¿no? En el caso de las segundas lenguas. Entonces, eh, una parte de lo que sé, evidentemente, viene de mi propia investigación, de lo que yo planteo con mis sujetos de estudio, de lo que yo veo en mis estudios. Eso por una parte. Por otra está la parte de la enseñanza, ¿no? Yo soy profesora en la universidad y formo a futuros profesores, especialmente de secundaria. Entonces, en mi día a día, yo veo, o sea, veo las necesidades, veo lo que ese futuro profesor necesita saber y quiere aprender para poder enseñar más adelante esas lenguas extranjeras y sobre todo especialmente el inglés, que como es bien sabido, es la lengua extranjera principal en nuestro país. Entonces, esa sería como la segunda pata de la mesa. Y la tercera, que quizás también es una que creo que es muy interesante para este podcast, es que yo soy mami de un niño de 3 años y medio y yo tengo un contexto multilingüe, vamos, totalmente multilingüe. Mi marido es alemán, habla muy poquito español. Nuestra lengua mayoritaria en casa es el inglés y vivimos en España. Por lo tanto, en mi día a día, bueno, aparte de esto, yo hablo dos lenguas más, hablo francés y hablo catalán, pero en mi día a día hay tres lenguas que son el inglés, el alemán y el español, que las uso prácticamente por igual. Y en casa los tres, es decir, mi marido, mi hijo y yo las utilizamos. Y luego se une el francés, que es una lengua de trabajo para mí, porque mis colaboradores están en Francia y también lo utilizo mucho. Entonces, Ujú. mínimo esos cuatro idiomas en mi vida diaria están. Entonces, yo creo que me gustaría aportar la perspectiva tanto desde la parte investigadora,
como de la parte docente y sobre todo también la parte personal, que quizás es lo que también resone y también le pueda servir a oyentes, a mamis que estén por aquí, que también les Ujú. pueda parecer interesante cómo se lleva el multilingüismo en el día a día, dentro y fuera de las aulas. Bueno, has dicho algo muy interesante, pero bueno, vamos a definir qué es para ti el multilingüismo, porque a lo mejor ya nos hemos metido en harina y hay personas que Del dicen, bueno, golpe. ¿y esto del multilingüismo qué es? Cuéntanos un poquito, Paula. Pues esto es un gran tema, porque además, como muchas otras cosas en la comunidad científica, no todo el mundo se pone de acuerdo, ¿no? Entonces yo voy a dar mi definición personal. Para mí, el ser multilingüe implica el hablar diferentes idiomas, pero no implica, tenemos muchas veces un concepto adquirido a lo largo del tiempo, ¿no? Que para hablar un idioma, para decir, no, es que yo hablo inglés, es que yo hablo francés, hablas como un nativo, ¿no? Lo que se conoce Ujú, comúnmente como un nativo. Y parece que si no hablas perfecto, si no tienes ese nivel, no hablas ese idioma, ¿vale? Y para mí y para muchos otros expertos eso no es cierto, ¿vale? Uno puede considerarse bilingüe, trilingüe, multilingüe y tener diferentes niveles en los diferentes idiomas. Es ujú, decir, para mí el ser multilingüe implica que tienes un repertorio mental lingüístico diverso, de diferentes idiomas, ¿vale? Quiero que esto se entienda. Es decir, esto implica que puedes ser multilingüe sin hablar los idiomas a la perfección, puedes ser multilingüe y sentirte más cómodo en un idioma que en otro, pero ser multilingüe implica tener un repertorio lingüístico diverso, ujú, ¿vale? ¿Por qué hablo también de un repertorio lingüístico diverso? Pues porque antiguamente, durante muchos años, se ha creído las investigaciones en lingüística aplicada, en enseñanza, aprendizaje de segundas lenguas. Durante muchos años se ha pensado que los idiomas en la cabeza estaban un poco compartimentados, ¿no? Imagínense ujú, como que tenemos unos cajones ahí, ¿no? Inglés, francés, español, ¿no? Incluso pues, se venía pensando que tu idioma materno era como el cajón más grande, ¿no? El más ujú. brillante y luego los demás estaban por ahí, ¿no? Y bueno, ya las investigaciones más recientes, de los últimos 10 15 años, apuntan a que esto no es cierto. Apuntan a que los idiomas no están compartimentados en la cabeza, todo está mezclado, ¿no? Y según el momento, según la circunstancia, el contexto, podemos tirar de un lado o de otro, pero ya no hay que pensar tanto en diferentes cajones que están separados, sino en un gran cajón donde todo está mezclado y quizás hay pues como diferentes colores, podríamos así decirlo, que se pueden llegar a mezclar o no. Pero digamos Vale. que es un repertorio a nivel general. Entonces, ¿qué es ser multilingüe? Tener un repertorio de varios idiomas. Me encanta eso que has comentado, porque yo te iba a decir justo ahora, vale, es como si tuviera varias habitaciones a las que tú accedes y justamente es como, no, no, no está compartimentado, sería más bien, vamos a ver si esta metáfora sirve más. Sería como tener una paleta de colores, ¿no? Y tú vas accediendo al color y a las mezclas Correcto. de colores como que te vienen mejor para, yo qué sé, para esta interacción que estamos Claro, teniendo es un ahora, poco, vale. pues si quieres pintar un árbol, vas a ir a tirar a la paleta de los verdes y si quieres pintar el mar, vas a tirar a la paleta de los azules. Puede Claro, ocurrir que se te mezclen los verdes y los azules perfectamente, totalmente. pero todo está ahí. Que eso es un poco lo que le pasa seguramente a tu hijo y a muchos de los niños que Sí, reciben muchos inputs de diferentes idiomas. De repente, como, vale, tengo aquí como un montón de colores que todavía no sé ubicar o que mi cerebro todavía está como en expansión y ya cuando son más mayores es cuando dicen, no, no, pues esto es catalán o esto es alemán o esto en es... Vale. realidad, en realidad es sorprendente lo pronto que lo aprenden. O sea, Ujú, creemos que no. Lo que ocurre es que, vamos a ver, ¿cómo explicar esto? Hay un concepto, hay una teoría lingüística hecha por Ofelia García, es una señora de la Universidad de Nueva York, que se llama translanguaging. Y ella vino hace poco a la Universidad de Las Palmas, nos dio una charla maravillosa que a mí me encantó y enseñó vídeos de un niño pequeño y el niño pues estaba hablando en español, mezclando con palabras en inglés y tal. Y después, pues ella hacía una serie de reflexiones y decía, ¿ustedes creen de verdad, según lo que vemos que el niño está hablando, que el niño no sabe el concepto en inglés o en español? El niño lo sabe perfectamente, pero está seleccionando la palabra según la connotación y el contexto. ¿Por qué? Porque para el niño en este momento es importante asociar
esta palabra en este idioma, en este contexto. No es que no lo sepa en el otro, es que realmente la mente es mucho más poderosa de lo que nos creemos. Y el niño el concepto lo tiene ahí, pero elige en ese momento El por una cuestión de acceso. eficacia lingüística, efectivamente. Entonces, bueno, esto evidentemente cuando se es niño es inconsciente muchas veces, no Ujú. se hace de forma consciente, ¿no? Pero, pero todo está ahí. No, aunque no lo veamos, está ahí. Sí que es cierto que llega un momento cuando ya el niño va creciendo y se sabe perfectamente, ¿no? Pues este idioma es este idioma es lo otro. Pero yo lo veo incluso en mi hijo. Mi hijo sabe perfectamente distinguir los idiomas y aún así cuando habla los mezcla. Es decir, él te dice, esto en alemán se dice no sé qué, en español se dice no sé cuántas, pero luego produce una frase y te mete una palabra de una cosa y otra de otra. Pero si tú te paras a analizar las palabras que dicen un idioma y Está otro, es bien por dicho. algo. Vale, Está bien dicho y es por algo. Son connotaciones, son cosas que él asocia con su padre, por eso las dice en alemán, o con vale. su madre, por eso las dice en español. Hay ahí, que también podemos hablar de esto, es otro gran melón, el tema de la conexión emociones e idiomas. Tú que tienes tantas acceso a tantos repertorios de lengua, ¿no? Según tu definición, ¿en qué idioma te enfadas? Depende de la circunstancia, el momento y la persona. Esto O es sea que algo que el contexto es importante. Vale, ok. mucho. También depende del momento, ¿no? O sea, al final las lenguas son algo vivo, ¿no? Entonces, cuando uno es multilingüe, hay una cosa que tiene una gran importancia en general en todo en el aprendizaje de lenguas, incluso de la lengua propia, y es la frecuencia de uso, ¿vale? Es decir, cuanto más oigamos algo, cuanto más input tengamos, cuanto más expuestos estemos a algo, más, por así decirlo, más fresquita va a estar esa lengua, ¿no? Más reciente en la memoria va a estar, porque esto es una cuestión cognitiva, o sea, es una cuestión de Ujú, que cuanto más reciente está algo en nuestra memoria, más fácil nos es acceder a ello. ujú. Un poco Entonces, el sesgo de disponibilidad, ¿no? Lo vamos a tener más disponible y vamos a acceder correcto, a esto, vamos a ¿vale? tirar a ello de forma más sencilla que tener que buscar más atrás en en Entiendo. el cajón. Entonces, una cosa que yo sí he vivido es que según los contextos de los países en los que he vivido, cuando he tenido, por ejemplo, mucho más contacto con el francés, yo recuerdo que, digamos, como que hubo un año en particular en el que el francés tomó como la posición número uno en mi repertorio lingüístico y yo me enfadaba en francés hasta cuando estaba en España. O sea, es una cosa. Entonces, bueno, hay gente que es muy partidaria de decir, no, yo es que creo que cambio la personalidad cuando cambio el idioma o Ujú. solo me enfado en el idioma en el que me siento más cómoda, que suele ser mi lengua materna. A mí me parece Depende. respetable. O sea, Vale. yo no, yo en esto creo que el multilingüismo además, mm, creo que no hay blanco o negro, creo que es un espectro, evidentemente, tanto Ujú. de idiomas como de competencias, como de niveles, como de todo. Entonces, yo creo que lo que es importante es respetar la identidad multilingüe del usuario, sea la que sea. Ujú, totalmente. ¿Y por qué crees que es un tema clave en educación? Si alguien te viniera y pues no, no está superado esto de que tenemos que hablar varios idiomas o damos por hecho de que ya los niños Mm, están recibiendo suficientes horas, por ejemplo, de inglés en un contexto español, que realmente el primer idioma que se sí, habla es en inglés. Después viene el alemán si estás en Canarias o viene el francés en la gran francés. mayoría de Mm. comunidades autónomas. Entonces, ¿por qué crees que es un tema clave hoy? Sigue siendo un tema clave hoy. Claro, sigue siendo un tema clave porque, bueno, a nadie sorprenderá que vivimos y cada vez más en un mundo súper conectado, ¿no? Y evidentemente eh, es una de las prioridades. De hecho, bueno, a nivel europeo, cuando hablamos de multilingüismo, en la Unión Europea lo que se propone, ¿no? Como meta, cosa que sabemos todos que es muy difícil, es que cada ciudadano europeo sepa su propio idioma más dos lenguas extranjeras, de preferencia europeas. Es decir, en nuestro caso, pues el español, inglés y francés o inglés y alemán. ¿Por qué? Porque, bueno, hay muchísimos beneficios con respecto al Ujú, multilingüismo. Pero no hay que dejar de lado que, ante todo, el aprender un idioma lo que te posibilita es comunicar. Y al final eso tiende puentes entre culturas, entre ujú, ciudadanos, entre gente. Entonces, yo creo que es clave para desarrollar una ciudadanía comprometida y que sepa gestionar el mundo interconectado en el que vivimos, tanto a nivel lingüístico, pero sobre todo a nivel cultural e incluso intercultural, que esa ujú. ciudadanía sea multilingüe.
que aprenda más de un idioma, que aprenda más de una cultura, que siempre va un poco de la mano, ¿no? No, no, porque Ujú. además un idioma sabemos que no se aprende de forma aislada, siempre viene la parte cultural detrás. Entonces, yo creo que sigue siendo clave para desarrollar y para crear esa ciudadanía comprometida con el mundo global en el que estamos. Ahora bien, esto es la teoría, luego sabemos que la práctica es un poquito más complicado. Eso no hay que perderlo de vista. Totalmente, pero alguien a lo mejor te podría decir, bueno, pero ahora con la inteligencia artificial que enseguida te traduce, ¿no? Siempre dicen que las carreras que más corren riesgos actualmente son pues periodismo, traducción, interpretación, Traducción. sí, las que tienen que ver más con la lengua o con cuestiones que son metódicas, ¿no? Como que tienen Mm, que... ¿Tú qué opinión tienes sobre esto? yo creo que tal cual se plantea Europa, la conciencia multilingüe y basándonos en la idea de que sobre todo lo que queremos es crear ciudadanos que sepan comunicarse, no tanto escribir, desarrollar tareas, traducir, que eso efectivamente una inteligencia artificial lo puede hacer y cada vez mejor, por desgracia para algunos, por suerte para otros. Pero yo creo que una inteligencia artificial nunca va a poder suplir esa comunicación directa entre seres humanos, ¿no? Sí que puede ayudar en la traducción, pero pueden haber, y hay, de hecho, grandes problemas interculturales cuando utilizamos la inteligencia artificial únicamente como traductor, ¿no? Porque al final, sí, las palabras las puede traducir, pero hay cuestiones de comunicación intercultural, de gestos, Ujú. en fin, toda esa dimensión la inteligencia artificial no la tiene a día de hoy y espero que no la tenga nunca, porque si no dejaríamos de ser humanos, ¿no? O sea, necesitamos Totalmente. esa parte humana. Entonces, yo puedo entender, y es una realidad que se encuentra en los docentes en las aulas, sobre todo de secundaria, un alumnado que le diga, bueno, pero yo para qué quiero aprender inglés si ya ChatGPT me lo va a hacer todo. Ya, ChatGPT te va a hacer todo lo escrito, pero ¿qué vas a hacer cuando tengas que hacer una entrevista en inglés tú solo y tengas que explicar tus pensamientos, tengas que explicar lo que quieres hacer? Lo que pasa es que también es comprensible, y este es otro gran melón, y es quizás la gran dificultad del aprendizaje de idiomas en nuestro país, es que el alumnado quizás no vea la utilidad, ¿no? Quizás piense, ¿para qué? Estoy en un contexto totalmente monolingüe o bilingüe en el caso de las comunidades autónomas, pero en el que en cualquier caso ni el inglés, ni el francés, ni el alemán son parte de ese bilingüismo. Entonces, en mi día a día, ¿yo para qué necesito aprender inglés? Ujú. Si además ya tengo una aplicación que me lo va a hacer. Entonces, esta es la gran dificultad, ¿no? Concienciar al alumnado de que realmente es algo importante y que realmente es algo que les va a traer muchísimos beneficios. Totalmente. De esos beneficios que has hablado ahora, yo quiero resumir como tres de los que has comentado, ¿no? Primero, hay unos beneficios cognitivos claramente, ¿no? De protección. A lo mejor lo pasamos someramente antes, pero claramente las investigaciones dicen que Te cuento si sí, quieres. cuéntame de beneficios, como el primer gran bloque de beneficios de ser multilingüe, de hablar varios idiomas. Vale, pues mira, me alegra mucho que me hagas esa pregunta porque hace muy poquito, hace apenas 2 meses, salió publicado un gran artículo científico que contaba con datos de 27 países, nada más y nada menos, longitudinales, es decir, a lo largo del tiempo. Y que es un gran artículo que demuestra algo que veníamos sospechando durante mucho tiempo, y es que a nivel cognitivo el multilingüismo tiene muchos beneficios, y entre ellos, el principal que ha demostrado este artículo es que el aprender nuevos idiomas y el ejercitar el cambio entre los idiomas, lo que los expertos a veces llamamos code switching, ¿no? Cambiar de un Ujú, idioma a otro constantemente, el ejercitar esto, em, genera una serie de conexiones neuronales que a día de hoy no se han encontrado en cualquier otro ejercicio cognitivo. Y esto implica que a día de hoy el único, eh, lo único que sabemos que puede, vamos a decir, prevenir o hacer o ralentizar la aparición de el Alzheimer y también del deterioro cognitivo es el aprendizaje de idiomas y el ujú. ejercitar este cambio entre idiomas, porque realmente las conexiones neuronales son tan fuertes, tan potentes, y no se dan, por ahora no se ha encontrado ningún otro tipo de ejercicio cognitivo en el que este tipo de conexiones se den. Entonces, para empezar, a largo plazo es, bueno, uno de los beneficios Es como magníficos. meter en una huchita mucho ahorro cognitivo Claro, para el a futuro largo a largo plazo. plazo.
Sí. Genial. Vale. A corto plazo, ¿qué ocurre? Que, bueno, vamos a decir medio plazo. Venga. Em, este tipo de conexiones también implican que tú desarrolles una serie de destrezas en tu vida transversales que no tienen que ver con los idiomas en sí, pero al final el ejercitar el cambio entre los idiomas, el desarrollar este tipo de multiculturalidad hace que luego en otros aspectos de tu vida tú tengas otra serie de ventajas. Por ejemplo, también se ha visto que muchas personas multilingües tienen una serie de aptitudes mayores a la hora, pues, de tener pensamiento crítico, a la hora de tener razonamiento profundo, a la hora de ver conexiones entre cuestiones que no son necesariamente evidentes. Entonces, todo este tipo de descriptores, de habilidades cognitivas que todavía se están estudiando. O sea, esto sigue siendo un campo de estudio inmenso y estamos en ello, ¿no? Porque estudiar el Ujú, multilingüismo no es nada fácil. No es nada fácil porque uno la investigación, quizás los oyentes no lo saben, pero uno, para que la investigación salga bien y tener resultados que tú digas, wow, todo, normalmente buscamos, intentamos controlar todo lo posible los experimentos que hacemos, intentamos buscar lo que se llaman poblaciones homogéneas, es decir, gente que participe en un estudio con unas características muy similares. ¿Qué ujú. ocurre? Que con el multilingüismo esto es muy difícil, es casi imposible. Porque no hay dos personas multilingües iguales, porque no hay dos Claro. personas que hayan empezado a aprender los idiomas a la vez en el mismo contexto, con el mismo input. Entonces, siempre va a haber muchísima variabilidad y es muy complicado medir, además, a lo largo del tiempo, toda esta serie de factores. Entonces, estamos en ello, pero todavía queda mucho, mucho camino por hacer. Pero también hay muchas intuiciones, ¿no? Como decía, bueno, Sí, venía el artículo que salió hace un par de meses, venía como a confirmar unas intuiciones que correcto, o sea, es que yo creo que en trabajar en evidencia científica, esto es una opinión muy personal, muchas veces viene a confirmar lo que tú ves, pero que todavía no puedes demostrar. ¿Verdad? Como, correcto. vale, como te voy a poner otro ejemplo totalmente diferente, que es como, bueno, trabajar la educación emocional, imagínate, o la inteligencia emocional con los niños, te va a reportar mayores beneficios y un mayor aprendizaje, ¿no? A lo mejor Mm, eso es como, es una intuición como muy de docente, muy mm, de aplicación, en plan, vale, claro, si los niños se sienten bien en clase van a sí, aprender mejor, pero la evidencia científica, pues todavía está como haciendo pequeñas incursiones para decir, vale, esto parece que va por aquí, ¿no? correcto. Entonces, por una parte está como ese mundo científico académico en el que se tiene que controlar todas las variables, causas, poblaciones, personas, que todo se, lo que decía Paula, ¿no? Mm, Que todo sea lo más homogéneo posible para poder sacar una conclusión que se pueda generalizar. Pero por otra parte, es como, bueno, aún así, cuando estás en el meollo y has leído muchísimo, has visto muchísimo, estás en el aula y estás viendo por dónde van las líneas de otros autores, hay ciertas intuiciones que ya tienes y que puedes decir, bueno, pues parece que esto va por aquí, que es un poco lo que pasa con el multilingüismo, ¿no? Se entiende que un gran beneficio es esta protección cognitiva de la que ujú. hablas, aun sabiendo que hay cuestiones que es difícil de investigar como, como bien nos está diciendo Paula en este momento, ¿verdad? Sí, también es cierto que obviamente creo que se me nota, ¿no? Que soy una gran defensora del multilingüismo, me encanta. El sesgo lo ponemos encima de la mesa, no nos escondemos. No, no, abiertamente además, pero también es cierto que no todo lo que reluce es oro. Es decir, al final, sobre todo cuando hablamos de multilingüismo a edades tempranas, siempre se ha tenido la falsa creencia, pero vamos a matizar esto, ¿no? De que, bueno, el ser multilingüe, la crianza, sobre todo, hablamos de niños muy pequeños que aprenden varios idiomas a la vez, pues siempre se ha dicho que tardan más en hablar, que incluso Ujú, pueden tener un retraso del lenguaje, que mezclan todo y todo esto. Sí y no, ¿vale? O ujú, sea, al final lo que ocurre con esto es que pues efectivamente, cuando conocemos el caso de mi hijo, mi vecino, mi primo, mi tío, no es lo mismo que cuando tenemos una muestra real de población a gran escala. Ahí vemos los números reales, ¿no? ujú, ¿Qué ocurre? Que si tenemos un niño que ya de por sí tiene, o sea, o desarrolla un retraso del lenguaje, si además tiene un contexto multilingüe, evidentemente ese contexto multilingüe no va a facilitar, no va a mejorar ese retraso del lenguaje, lo va a dificultar. entiendo. Eso es un Mm, hecho, ¿vale? Entonces, hay que diferenciar entre un desarrollo normal, neurotípico, estándar del lenguaje y, en este caso, que sea multilingüe, y
otros casos que los hay y muchos en los que sí que hay un pequeño retraso del lenguaje y además se le añade el multilingüismo porque evidentemente uno no es consciente de este retraso del lenguaje cuando los niños son tan pequeños y entonces la situación se agrava. Pero no parte del multilingüismo necesariamente. Parte del Entiendo. hecho de que hay un problema subyacente y se solapa con el multilingüismo. Entonces lo fácil es decir, es que le estás metiendo al pobre niño tres idiomas. Ya, Ya, y esos padres yo también los entiendo que digan, es verdad, es que cómo estoy haciendo esto y mi niño no habla. Entonces es complicado, es una situación complicada y es compleja y hay que saber llevarla. Y además, em, educar en el multilingüismo, tanto en las aulas como fuera de ellas, no es fácil. no es No fácil. es nada fácil. No es nada fácil. Y además, quiero decir, hay que hacerlo de forma consciente. No vale con, pues, bueno, ya veré lo que me salga el idioma. No, realmente hay que procurar que haya un input de calidad Claro, y una gran cantidad de este input. Y esto es lo que es complicado en contextos monolingües. claro. Esto es lo que lo hace muy complicado, porque si nos en España tenemos grandes ejemplos de comunidades bilingües, donde los niños son realmente bilingües desde siempre. ¿Por qué? Porque tienen casi tanto input de un idioma como del otro, desde el principio. Porque al final la sociedad de esas comunidades autónomas tienen ambos idiomas por igual, o casi por Están, igual. están imbuidos completamente, por ejemplo, en el catalán y en el español, Correcto. en el gallego y en el castellano, o sea, conviven. eh, Exactamente, las lenguas conviven, pero esto no ocurre con el inglés en España a día de hoy, ni con el totalmente. francés, ni con otra lengua. Entonces, cuando esto no ocurre, no vamos a tener la cantidad de input necesaria. Y 4 horas a la semana tampoco son la cantidad de input necesaria. Totalmente. Entonces, Es como es un buen comienzo, pero no es suficiente. No claro. es suficiente, está claro. Ujú. Pero quiero volver, Paula, a lo que acabas de decir de, bueno, los niños que pueden tener subyacente un problema del lenguaje. Tú misma lo decías, ¿no? Que no hay dos personas multilingües iguales, al igual que no hay dos personas en general Mm, iguales, ¿no? Entonces ahí, antes de sacar una generalización, una idea errónea sobre, bueno, es que al final tiene un lío en la cabeza porque su padre es ruso y la madre es mm, canaria y están ahí hablando, pero hay que ir al caso, no hay que ver al niño o la niña y ver qué necesidades tiene y ver qué soluciones se pueden, que ahí yo creo que la familia y la escuela tendrían que ir de la mano para ver qué soluciones podemos ir viendo en relación a ese caso, a ese niño o esa niña, porque a lo mejor simplemente con estar pendientes de algunos hitos que tendría que pasar hacia los tres ujú, años, algunos hitos que tienen que pasar hacia los 6 años y hacer como una intervención temprana o mm, organizar cómo va a ser ese input del niño, cómo va a ser para mm, intentar ayudarle, por ejemplo, al habla, que es una cuestión muy sensible, ¿no? Y muy sí. importante en nuestra vida, en nuestro desarrollo lingüístico, pero es ir al niño al final, es ir al caso sin sacar generalizaciones, pero que eso es muy humano, ¿no? Intentar generalizar o buscar las causas de Mm. tres cosas que he escuchado en algún otro caso, lo que sea. No, hay que ir al caso. También el problema es que se tiene una visión muy monolingüe centrista, no sabría ni cómo Entiendo. llamarlo, ¿no? Y Vale. entonces, desde que se ve que el niño tiene problemas en el habla, en el caso de un contexto multilingüe, se va a intentar eliminar las lenguas minoritarias, es decir, todas aquellas que no son el español o el español y quizás otras lenguas en el caso de las comunidades bilingües, pero si tiene padres de otras nacionalidades cuya lengua se utiliza en casa, van a intentar decirle a esos padres que dejen de utilizarla y que tiren por el español. Y esto es algo que pasa en España y en todos los países, es decir, mi Mm, hijo, aquí actualmente estoy en Alemania, de hecho, visitando. Y también tienen la misma visión. Siempre que hay niños con padres inmigrantes, siempre es, no, no, pero que aprenda alemán porque está en Alemania y tiene que aprender alemán. Sí, de acuerdo, pero el alemán lo va a aprender. O sea, la lengua mayoritaria, la lengua del país en el que el niño crece, la va a aprender tarde o temprano. Eso no hay que o sea, es que esto es 100% real, lo va a aprender. Lo que sí debemos preocuparnos es por las minoritarias. Entonces, yo entiendo a mm, esos padres que pueden tener un hijo con retraso del lenguaje, que son una familia multilingüe y encima, pues, ¿qué van a hacer? Pues les dicen, no, es que tiene que aprender español, pues van a tirar para aprender español. Y a mí me da mucha pena estos casos, sinceramente, porque ujú. con la persona adecuada eh, existen psicopedagogos y sobre todo eh, logopedas
Ujú, especializados en niños multilingües. Hay pocos, pero los hay, ¿vale? ujú, Y estos logopedas lo que te explican es que para evaluar a estos niños habría que evaluarlo en los diferentes idiomas que conocen, porque a lo ujú, mejor estos hitos que hablamos, que ya verdad que ya ni me acuerdo de cuando mi hijo era bebé, que para X meses 20 palabras, luego 50, luego ujú, más de 100 para los 2 años, en fin, hay una serie de hitos del lenguaje que siempre se controla, más o menos el pediatra te pregunta, oye, ya dice esto, ¿y cuántas palabras dice? Bueno, en el caso de los niños multilingües, se deberían contar las palabras de todos los idiomas que conocen, no se deberían entiendo. de contar solo las del español. Entonces, si tú coges a un terapeuta, o sea, un terapeuta, perdón, a un logopeda español y te hace una evaluación únicamente en español, quizás ese niño tiene un retraso del lenguaje clarísimo. Pero ¿qué pasaría si abrimos un poquito la visión, englobamos todo lo que el niño sabe, entendemos que el repertorio es general y que más adelante eso va a organizarse y a seguir avanzando paulatinamente? No obstante, yo me pongo en el lugar de esos padres y también entiendo que es una posición muy delicada, pero es Claro. una pena que tengamos esta visión tan, Sí, tan tan centrada. sesgada, sí, tan sesgada un poco. También en parte entiendo desde el desconocimiento de las familias muchas veces, porque al final, en tu caso, claramente es porque tú entiendes, comprendes la adquisición del lenguaje desde que hay una persona que en un contexto Mm, se le habla en varias lenguas y, entre comillas, puedes estar tranquila, entre comillas, viendo simplemente el desarrollo de tu hijo para ver cómo pues va adquiriendo ese lenguaje. Y hay ciertas cosas en las que tú dices, vale, check, está normal, mm, está lo normal en un niño multilingüe, ¿no? Porque también hay que ir viendo esos hitos, como decías, pero muchas veces las familias no saben, no sabemos o no entendemos y bueno, que al final la familia y la escuela tienen una visión entre, como tú decías, monolingüe sesgada y hay que intentar mm. abrir un poquito la mente. ¿Hay algún impacto más que tú veas del aprendizaje, que tú sepas del aprendizaje de varias lenguas en el desarrollo cognitivo? Hemos dicho esa protección, esa contra el Alzheimer a largo plazo, a medio plazo, pero ¿hay algún impacto más que tú digas, mira, pues estos niños, esta persona, este adolescente, con la enseñanza, con el aprendizaje de varios idiomas, también tiene estas características, también puede pasar esto? Hablando, bueno, generalizando un poco, pero en general los estudios muestran un impacto positivo en la memoria, Vale. tanto a corto como a largo plazo, en el pensamiento crítico, en el razonamiento lógico y sobre todo en a ver, ¿cómo decirlo? En ir más allá, ¿no? En pensar un Ujú. poquito de forma más profunda, no quedarte solo en la superficie, sino hacer un análisis más profundo en general de las situaciones y de las vivencias, ¿no? Entonces, bueno, después hay perfiles muy heterogéneos, ¿no? Hay gente que, en fin, es multilingüe y luego a nivel académico no es necesariamente brillante, hay gente que sí, en fin, estos son factores que están bueno, son cuestiones muy complicadas, como comentábamos, de resumir y de encontrar, ¿no? ¿Qué causa, qué y cómo organizarlo? Pero sí que es cierto que lo que no se ha encontrado a día de hoy es ninguna desventaja. Es decir, Ujú. quitando más allá de los problemas que puedan haber subyacentes en el caso de niños con retraso del lenguaje o retraso madurativo, etcétera, Mal a no día le va a de ser. hoy, a día de hoy no se ha encontrado ninguna desventaja. Pues fantástico. Ante la duda que aprendan idiomas. Claro que sí. Claro, al final, y sí, también yo siento que es como darles llaves a los niños y a las niñas y a las adolescencias. Para mí una gran llave son los idiomas, claramente, por los beneficios no solo cognitivos, sino también hay otros dos grandes bloques de beneficios que los comentabas antes, ¿no? La capacidad cultural que va a tener ese Sí, niño de esa niña de poder viajar, de poder comunicarse, de poder hacerse entender, incluso de disfrutar, porque no es solo exacto. no es a nivel funcional, sino es estoy conociendo a esta persona o este grupo o estoy escuchando una charla en Alemania y soy capaz de comprender la profundidad o el Sí, sí, concierto o sí. la música, lo que sea. No es solo en la parte más a lo mejor profesional académica, Sí, sí, sino sí. también en el disfrute, ¿no? Y entonces toda esta parte de beneficios de cultural, convivencia, darles ese pasaporte al mundo global en el que estamos.
los beneficios cognitivos de los que ha estado hablando Paula. Y también hay una gran llave de beneficios para mí, que es como comprender a las personas que tengo delante, ¿no? Eso, Correcto, tú lo decías antes, saber los gestos, la importancia de las palabras en el idioma, porque no es lo mismo cómo suena una correcto. palabra en español al inglés a una palabrota o a entender que esto está en una línea roja y no Sí, se entiende así en alemán o no se entiende así en francés, porque esto puede ser un poco, mm, pues, soez a lo mejor en el idioma en el que estás hablando o gracioso en el idioma que estás hablando, lo que sí, sea, ¿no? Entonces, estos tres grandes bloques de beneficios para mí encierran como la llave de los idiomas. Hay otras muchas llaves de las que también hablamos en el podcast, que puede ser para mí la música, ¿no? O el arte, cuando tú mm, educas en otras cosas que el sistema por sí no llega, porque es imposible, al final sí, tenemos un horario y bueno, el currículo es intentar de lo macro irte a lo micro para sacarlos al mm, mundo y decir, bueno, totalmente. gestiónate ahí como puedas, ¿no? Y ahí las familias tenemos mucho poder de decisión sobre qué tipo de educación queremos, pues sí, para nosotros es muy importante los idiomas, pues voy a ir a unas escuelas bilingües o voy a ver qué me ofrece mi ciudad para ver qué puedo elegir. Si para mí es muy importante la naturaleza, pues voy a intentar buscar Ujú, opciones educativas que cuiden la naturaleza, ¿no? Pero son como llaves para mí, los idiomas, el arte, la naturaleza, que tú le vas dando ese input al cerebro y que ellos van a ir teniendo oportunidades, que después a lo mejor dices, no me gusta no. nada el piano, Ujú, ok, no me gusta nada, o, bueno, el inglés sí, pero a un nivel de, ok, simplemente funcional, pero a lo mejor le está dando la llave de que le flipe y que acabe siendo doctora correcto. psicolingüista como Paula, en plan, vale, que a lo mejor es una cuestión que dices, me encanta profundizar en esto, me encanta ver ese juego que hacen el switching, ¿no? Que decías antes, cómo Sí. cambian las personas, pues al final es intentar mostrarles los máximos escenarios posibles a nuestros hijos, a nuestros alumnos, intentar que ellos vayan pues desarrollando esa mente, haciendo las máximas conexiones neuronales para poder después, cuando sean adultos, poder elegir, pues mira, por aquí, o mira, este hobby me encanta escuchar música en alemán porque creo que conecta Mm, mejor emocionalmente con mi procesamiento, ¿sabes? Que hay mucha gente que después los caminos del multilingüismo en este caso correcto. son variopintos, ¿verdad? ¿Tú crees, Paula, hablando de estos tres beneficios y de estas grandes líneas, crees que nuestro sistema educativo está preparado para esta educación multilingüe? No, no lo está. Directamente no. A ver, es un tema complejo porque como comentas, las horas son limitadas y luego nosotros como docentes sabemos también que hay una serie de problemas, hay una serie de problemas de ratios que impiden que quizás la educación sea como muchos docentes queremos que sea. Eh, los docentes además se enfrentan en el día a día a la desmotivación del alumnado con respecto a muchas cosas, sobre todo en secundaria, en primaria la verdad que Ujú. esto no se nota tanto, pero se enfrentan a la desmotivación del alumnado que te dice realmente yo para qué quiero estos idiomas si ya lo va a hacer la inteligencia artificial. Em, y luego tenemos el problema de que también hay que priorizar, ¿no? Y entonces, y de hecho lo estamos viendo, las segundas lenguas, cuando digo de segunda lengua extranjera, pues me refiero al francés y al alemán sobre todo, el inglés no se cuestiona por suerte a día de hoy, pero las segundas lenguas extranjeras están empezando a morir, cada vez hay menos francés, menos alemán en los institutos, menos profesorado, departamentos mueren, cada vez se contrata menos, es decir, en vez de potenciar ese multilingüismo que Europa quiere, nosotros lo que estamos haciendo es quitarlo, Ahorrar, ¿vale? ahorrar. El inglés sí, pero más no, gracias. Entonces, bueno, yo entiendo que es muy complicado y formar a estudiantes en todas las etapas de la vida, en todas las materias que son importantes, con un tiempo limitado, con unos recursos limitados, con unos ratios enormes. Yo entiendo que esto es muy complicado y yo Ujú, creo que es imposible. O sea, a día de hoy en el sistema educativo español, tal cual está planteado, es imposible, porque además, idealmente una educación multilingüe empieza en infantil.
Ujú. Bueno, idealmente empiezan la barriga En de el la mami, bebé, pero como exacto. esto no se puede en todos los casos, además, perdón por el inciso, hay estudios que muestran que desde los fetos son, es decir, reconocen los idiomas en los que se les ha hablado durante el embarazo. Cuando Qué nacen se han hecho esos pasada. estudios y se nota perfectamente porque lo que hacen, cuento muy brevemente el estudio Sí, que es sí, muy dale, dale. curioso, lo que hacen es que bueno, ha habido dos tipos de estudios. En uno les ponen los sensores en el chupete y en otro se los ponen directamente con técnicas no invasivas de FNRI en el cerebro, para ver las ondas en el cerebrales. Pero bueno, vamos al del chupete que es más sencillo de entender. Em, Supongo que ustedes saben que los bebés cuando están estresados, cuando están nerviosos, succionan. Es un mecanismo de autorregulación. Entonces, cuando un bebé está tranquilo, va a tender a succionar menos, que si está muy nervioso, que se pone a succionar mucho. Entonces, lo que se ha probado es que madres, todas monolingües, ¿no? Pero han venido expertos de otros idiomas a hablarles a esos bebés en la barriga de las mamis durante todo el embarazo. Y entonces, cuando nacen, se les habla, la madre les habla en su idioma y viene el experto y le habla en el otro idioma o otra persona le habla en el otro idioma y succionan a un ritmo similar. Sin embargo, cuando cogen a bebés recién nacidos que no han estado expuestos a otros idiomas, cuando les hablan en otros idiomas se ponen muy nerviosos y empiezan a succionar como locos porque no entienden el input, no les es conocido, no les es familiar. Sin embargo, a los que sí les han hablado lo reconocen y siguen tranquilamente porque, bueno, están acostumbrados. Qué pasada. Es que me parece. Dos cosas, me parece una pasada las conclusiones y me parece una pasada ese El investigador, método. investigadora. O sea, claro, es en plan, venga, ¿cómo podemos hacer? O sea, estoy pensando como en esa lluvia de ideas de investigadores del equipo diciendo, venga, vamos a intentar comprobar hasta qué punto desde la barriga Es hay tremendo. influencia. Es una pasada, es una pasada. Son Y eso, y psicolingüistas muy tops. totalmente, y porque además la ciencia en parte es muy metódica, pero también es muy creativa, ¿no? Porque tienes que tener como una idea e ir a resolver un Claro, problema como, complejo, como ¿sabes? lo Sí, gestionas sí, con bebés y es tremendo, realmente qué se guay. dan cuenta, ¿no? Bueno, y volviendo a lo que estamos diciendo, que idealmente una crianza multilingüe empieza desde la barriga, pero como pues evidentemente esto no siempre es posible, cuanto antes mejor. Cuanto Claro. antes mejor, porque además es una cosa que a veces parece que porque el niño, sobre todo siendo pequeño, no produzca el otro idioma, parece que no lo sabe, pero todo lo que va recibiendo de input se va guardando, ¿vale? Ujú, Se lo queda de forma pasiva, pero está ahí. Y simplemente más adelante hará falta movilizarlo, pero estar está. ujú. Entonces, nos costará más o menos más adelante sacarlo a relucir, pero está. Entonces, idealmente una crianza multilingüe empieza desde preescolar, desde infantil. Y aquí el papel que juega el profesorado y las familias es o sea, ineludible. O sea, lo que elijamos como familias y lo que hagamos como profesores de las lenguas para intentar que ese niño, esa niña se le guste, que tenga curiosidad, que no le tenga miedo, que esto da para un podcast completo, que de hecho Tremendo. que te quería emplazar a un segundo capítulo, ya veremos cuándo lo hacemos. Porque claro, no hemos hablado de toda la parte emocional que supone el aprendizaje y la enseñanza de idiomas y aquí hay un melón enorme porque Enorme. hay una aversión o un enamoramiento según quién te hayas encontrado por tu camino, según tus propias características, por supuesto, pero que el contexto es tan importante en el aprendizaje de idiomas que Totalmente. condiciona que tú tengas amor por el inglés, por el francés, o tengas odio o aversión. Es una pasada. Lo natural, lo óptimo, lo mejor sería que desde que son pequeños, desde que están en infantil, tengan profesorado que les hablen en otro idioma de una forma muy natural y que lo integren no como una clase de inglés, sino como juegos, con Ujú, dinámicas, de forma totalmente amena, que realmente el niño no sea apenas consciente de que, o sea, va a ser consciente de que se está cambiando el idioma, evidentemente, pero que sea pues asociado al juego, a la música, a las canciones, y además es que lo ujú, disfrutan muchísimo. El problema es cómo mantener esto de forma consistente, consciente a lo largo del tiempo y tener profesorado que realmente esté cómodo para hacer ujú, esto de una forma, porque es muy fácil, todos somos humanos, es muy fácil tender a ir al español a la mínima de cambio, ¿no? Y en ujú. estas edades, ojo, otro melón, más adelante yo no estoy en contra del uso del español en el aula de inglés, pero en estas edades
siendo muy pequeñitos, lo que necesitan es input, input, input en el otro idioma. Entonces, es muy difícil tener a profesorado que realmente se cambie el chip, se lo ponga Ujú, y vaya. ¿Por qué? Porque tampoco tenemos a profesorado, bueno, hay, hay profesorado formado para ello, por supuesto, pero el profesorado ideal para esto es un profesorado que ha estado fuera, que ha vivido el ujú. idioma, que se siente cómodo hablando en inglés, en francés, en alemán, en el idioma que sea, que no le supone un esfuerzo cognitivo, una demanda Ujú. alta, porque si te supone un esfuerzo cognitivo, una demanda alta, tú vas a tender a cambiar al español a la mínima. Totalmente, porque la docencia es muy intensa y te pasa cualquier conflicto y a donde vas a ir es al español, claramente. Pero Entonces hay, necesitamos, dime, ahí tengo como, pues es que es un melón muy grande porque es la variable profesor, ¿no? De cómo se siente seguro con el idioma que está enseñando, la variable alumno, la variable creencias del profesor y del alumno con respecto al idioma. O sea, eso da para otro podcast, Paula, completo de, enorme. sí, en plan, implicaciones emocionales y creencias sobre la enseñanza y el aprendizaje de idiomas. Mira, tenemos hasta el título del próximo episodio. O sea, es que me parece brutal porque de verdad que es tan importante porque al final, y también te quería comentar, como también somos hijos de nuestro tiempo, quiero decir, hasta hace no muy poco la enseñanza del idioma era pura Sí, traducción, ¿no? Y todos, sí, tú y yo, vivimos eso en algún momento en nuestras aulas de primaria y sí, secundaria. Pura traducción de personas que no estaban correcto. preparadas o que sabían un poquito de inglés y que las ponían a dar inglés. Hablo del inglés, que es lo más general, Sí, no sí, sí, sí. hablemos, no hablemos de francés o alemán, pero Sí, sí, entonces, siendo hijos de nuestro tiempo, que son actualmente los profesores, somos los que estamos en la treintena, cuarentena, sí. cincuentena, son los que están dando clases ahora mismo en las aulas. Entonces entiendo que tiene que haber como un relevo generacional de personas que a lo mejor estén mucho más preparadas, que hayan viajado más, que se preocupen muchísimo de esa parte de corpus, ¿no? Del inglés, ¿no? Esto se dice así, o el acento es así, o si Mm, digo o a es diferente. Entonces, hay como más, yo veo que las personas más jóvenes creo que tienen a lo mejor, esto es generalización, ¿no? Hay de todo, mm. pero como más sofisticación a la hora de Sí. enseñar un inglés como más puro. No sé, ¿qué No se sientes tú? trata, yo creo que efectivamente al final es una cuestión de que el relevo generacional cuando se produzca del todo, porque sí, somos la treintena, la cuarentena, la cincuentena, pero todavía hay gente ahí que, bueno, le quedan a lo mejor 5 o 10 años para jubilarse y todavía forman parte de esa generación anterior. Entonces, cuando el relevo generacional se produzca por completo, yo creo que vamos a ver grandes cambios, porque efectivamente nosotros somos, pues, somos hijos de un sistema de educación europeo superior que nos ha Ujú, enseñado de una forma muy diferente a la que se enseñaba anteriormente y que como profesores se nos han dado unas herramientas muy diferentes, sobre todo lo que yo conozco como profesorado de idiomas en especial. Entonces, evidentemente, esto se va a notar. Yo cuando veo a mis alumnos del máster de secundaria, son alumnos que se sienten cómodos hablando en inglés, ujú. nuestras clases son 100% de inglés, debatimos, nos lo pasamos bien, hablamos. No tengo ninguna duda de que esta gente, el día que llegue a un aula, va a poder hablar en inglés el 100% de las veces. ¿Por qué lo veo? Porque son gente que se siente cómoda. Entonces, ¿me da esperanza para el futuro? Muchísima. ¿Por qué? Porque lo veo en mis aulas de la universidad, que esa gente está Ujú, preparada, que sabe inglés, sobre todo que se siente cómoda hablando en inglés, ujú, ¿no? Que no tiene ese sobreesfuerzo cognitivo de decir tengo que buscar las palabras o tal, que es lo que posiblemente pasaba a los profesores que teníamos nosotras, ¿no? Em, y que están formados en mucho más en torno al enfoque comunicativo, ¿no? A formar ujú, a que ese alumnado hable, a que tengan también lo que se llama el aprendizaje significativo y el aprendizaje contextualizado, es decir, que el alumnado entienda por qué es importante saber el idioma, que les pongan una tarea que sea importante, que sea relevante para ellos, que los animen, quizás dentro de lo posible, y que también hagan programas Erasmus entre los institutos, entre los colegios, que hagan intercambios, que tengan esa fuerza, esas ganas. Y yo creo que ujú, eso también viene porque ellos mismos han estado formando en este programa. Yo, o sea, yo siempre lo digo, yo ante todo soy ciudadana europea, he hecho 3 programas de Erasmus, en abril haré el cuarto. Y he vivido en 5 países distintos, dentro y fuera de Europa, entonces quizás mi caso es un poco más extremo, pero conozco muchísima gente que ha viajado fuera, sobre todo muchísimo profesorado de idioma que se ha ido a formar fuera. Y eso enriquece no solo el propio idioma que van a enseñar, sino la dimensión intercultural, que es lo que hablábamos antes, la totalmente. capacidad de transmitir a ese alumnado la importancia de la dimensión intercultural y
la motivación, las ganas de saber de otros países, de otras culturas. Y yo creo que eso también es fundamental. Ujú. Entonces, yo creo que en los próximos 10 15 años vamos a ver un cambio, quiero pensar que vamos a ver un cambio en la enseñanza de idiomas, que posiblemente ya está ocurriendo, Ya pero está pasando. está solapado con otras generaciones. Entonces, yo creo que vamos a verlo cada vez más. Totalmente. Bueno, pues con esa visión optimista y esperanzada hacia el futuro de la educación multilingüe, vamos a pasar al último bloque de despedida. Paula, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Dónde podemos seguir tu trabajo? Bueno, estoy en LinkedIn, pero tengo página web, que esto es una cosa muy pija, pero en el Maravilla. extranjero se lleva mucho. Yo me la hice cuando empecé el doctorado en Alemania. Mi director de tesis me dijo, ¿tú no tienes página? Digo, no, dice, pues háztela. Y todavía la tengo. Entonces, nada, www.lison.es, Lison con dos S, ahí me pueden seguir. Y si no, pues también estoy en Instagram. No, perdón, estoy en LinkedIn. En Instagram no, tengo que confesar que la divulgación hasta ahora no es mi fuerte. Creo que voy a tener que empezar con ella. Poquito a poco. Bueno, que sea como el primer, este podcast que sea tu primer paso a la divulgación, porque se te da muy bien, te explicas súper bien y lo haces como muy accesible, ¿no? A cuestiones como muy complejas, porque yo entiendo que la psicolingüística es un campo muy complejo. Al final es como hablar de cosas muy concretas, de conexiones neuronales muy concretas, y lo haces como muy accesible al público en Sobre general. todo porque hay que abstraerse mucho, ¿no? Al final miras un fenómeno lingüístico muy concreto y luego tienes que sacar otra vez el zoom out y decir, ¿y ahora esto qué ¿Dónde, dónde, significa para la dónde se vida? coloca? Exacto, ¿dónde se ¿Qué coloca todo esto? significa para la vida? Pero Totalmente. bueno, sí, hay que Bueno, intentarlo. la segunda pregunta es, ¿qué te gustaría desaprender? Ay, 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 qué complicada esta pregunta, ¿eh? ¿Qué me gustaría desaprender? Pues me gustaría desaprender, aunque ya estoy en ello, que los errores, mm, los errores hablando en el aprendizaje de idiomas, no son parte, es decir, que hay que evitar los errores a la hora de aprender idiomas o que no son parte normal del proceso. Y lo que he venido aprendiendo en los años de investigación es todo lo contrario. Los errores son síntomas, es como la fiebre con los niños pequeños, ¿no? Enseguida cuando Ujú. vemos la fiebre nos asustamos. Fiebre, tengo que dar paracetamol, tengo que dar apiretal. Ya, pero es que resulta que la fiebre es un síntoma de que tu cuerpo está combatiendo y tu cuerpo lo está haciendo bien. Es decir, quizás una fiebre de 42 grados, no, pero No, una fiebre de 38 es sana, es decir, tu cuerpo lo está haciendo bien. Pues un poco con los idiomas pasa lo mismo. Es decir, si cuando tú empiezas a hablar un idioma, los errores que cometes son tan grandes que es imposible entenderte, pues entiendo que el profesorado tiene que ayudar un poquito. Pero que se produzcan errores a lo largo del proceso de adquisición de un segundo, tercer, cuarto, quinto, otro idioma, es totalmente normal y es síntoma de que el proceso está yendo bien. Y yo creo que a nosotras, pues por una cuestión generacional, nos machacaban mucho con el tema de los errores y es una de las razones por las cuales los niños tenían, supongo que todavía tienen mucho miedo a hablar en los idiomas. Y en realidad es que es algo súper positivo porque un error nos puede decir mucho del punto de adquisición en el que esta persona se encuentra. Y es algo que los docentes debemos ver como positivo. totalmente, lo acabas de decir para el aprendizaje de los idiomas, pero es para la vida, ¿no? El error es, es un síntoma de intento al final, es un síntoma de que Correcto. esa persona lo está intentando, da igual en qué ámbito de la vida esté, es que significa que está tomando acción sobre algo que no está del todo alineado con lo que quiere conseguir en el Pero idioma está o en en la camino. vida, pero está en camino. Entonces, un error para mí es como signo de esperanza, ¿no? Porque es como, vale, es por aquí no es o Está en el exactamente camino. así no es, pero estoy en el camino. Y la última Correcto. pregunta, Paula, ¿para ti qué significa educar hoy? Pues yo creo, para mí, educar hoy es acompañar. Es acompañar en la diversidad, en este caso diversidad lingüística, podríamos hablar de otras diversidades, De pero en todo. este caso nos centramos en la parte de lingüística, es acompañar, estar ahí y facilitar, ayudar cuando sea necesario. Y es saber también tu lugar en la educación, es saber tener en cuenta que el alumno o la alumna es el protagonista y que hay que entender y respetar el perfil lingüístico, Ujú. pero también el perfil intercultural, que es algo muy importante. Por lo que hablábamos, que quizás retomemos en otro podcast, de las emociones y los idiomas, y creo que es muy importante respetar esto. Y en general yo diría que también educar hoy es acompañar y dar voz.
en el idioma que sea. Totalmente. Pues, querido escuchante del podcast, espero que te haya gustado esta conversación con Paula. Desde aquí, pues, le agradecemos su tiempo, su sabiduría, su disponibilidad. Muchas gracias, Paula. Gracias a ustedes por estar aquí y a ti, Judith, por invitarme. Ha sido un placer. Pues nos vemos en el siguiente podcast y espero que te haya gustado esta conversación sobre multilingüismo, sobre acceso al lenguaje, sobre emociones. Hemos hablado de un montón de cosas, así que bueno, espero que te haya servido, que sea útil para ti y que sea una pieza más de lo que significa educar hoy en el mundo en el que estamos y en el que nos ha tocado vivir. Un abrazo a todos. Chao. Chao.